Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Jesucristo, una figura histórica que ha influido en el curso de la historia y continúa inspirando a miles de millones de personas hoy en día. Algunos individuos lo consideran el Hijo de Dios y creen en milagros, la crucifixión y sus verdades espirituales, al igual que en muchos casos las creencias religiosas varían ampliamente según la fe personal, las influencias culturales y la educación. A lo largo de la historia, los científicos e investigadores han hecho descubrimientos intrigantes que pueden ofrecer evidencia de la existencia de Jesús. En este vídeo mostraremos 20 de ellos. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones. Y antes de continuar, dale like a este vídeo. Número 20. La piedra de Pilato. Un artefacto arqueológico que proporciona evidencia de la existencia de Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea durante la época de Cristo. La piedra es un bloque de caliza descubierto en el año 61 en la ciudad de Cesarea Marítima, la capital de la provincia romana de Judea. La piedra lleva una inscripción que identifica a Poncio Pilato como el gobernador de Judea, un hecho mencionado en la Biblia. Esta dedicatoria también indica su mandato para construir un templo en honor al emperador Tiberio. El descubrimiento ofrece evidencia concreta de la existencia histórica de Pilato y confirma lo que se ha escrito en la Biblia. Número 19. El estanque de Siloam, un lugar importante en Jerusalén. Este impresionante depósito de agua, también conocido como el estanque de Bethesda, tenía dimensiones notables y desempeñaba un papel significativo en la antigua Jerusalén. Se menciona en el Evangelio según Juan, donde se describe como el lugar donde Jesús sanó a un hombre paralizado, indicándole que se lavara en el estanque. Este estanque también sirvió como fuente de agua para los habitantes y fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo durante el asedio a Jerusalén. Durante siglos, el estanque quedó oculto y olvidado hasta que en 2004 fue redescubierto por arqueólogos que encontraron los restos del antiguo estanque cerca de la ciudad de David. La estructura tiene una longitud de 68 metros y data del periodo del Segundo Templo en el que vivió Jesús. El descubrimiento del estanque se considera un hito en la filología y fue publicado hoy. La piscina es ahora un importante sitio cristiano y es visitada por muchos turistas. Número 18. La caja de huesos de James es un cofre de caliza que mide aproximadamente 50 por 25 centímetros. Está decorado con un diseño de roseta en los lados y lleva una inscripción en arameo que dice «Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús». Se cree que data del primer siglo antes de Cristo, la misma época que la vida de Jesús y su familia. La caja recibe su nombre de Jacobo, el hermano de Jesús, que fue una figura importante en la primitiva iglesia cristiana según el Nuevo Testamento. Yahweh jugó un papel clave en la iglesia de Jerusalén y finalmente fue martirizado por su fe. La inscripción, si se considera auténtica, sería la referencia escrita más antigua sobre Jesús. Sin embargo, la autenticidad de la inscripción ha sido cuestionada desde su descubrimiento en 2002 por dos prominentes epigrafistas, Rafi Balam y André Lemaire de la Sorbona, y Ada Yardeni y Joseph Navé de la Universidad Hebrea de Jerusalén. A pesar de ello, la Autoridad de Antigüedades de Israel decidió que un grupo de investigadores examinará la inscripción y declaró que informarán eventualmente sus conclusiones. Número 17. Te encuentras frente a uno de los objetos más controvertidos, la sábana santa de Turín, una tela de lino que algunas personas creen que es la mortaja de Cristo, llevando la imagen de su cuerpo. La tela ha sido objeto de controversias y debates durante siglos, con algunos respaldando su autenticidad y otros cuestionando su validez. Se dice que la sábana santa fue descubierta a mediados del siglo XIV en la ciudad francesa de Lirey, y desde 1578 ha estado custodiada en la ciudad de Turín, Italia. La tela mide aproximadamente 4 metros por 1,5 metros y presenta la imagen de un hombre que parece haber sido crucificado. Se afirma que la imagen fue formada por el cuerpo que entró en contacto con la tela. Los defensores de la autenticidad argumentan que la imagen fue formada por la impresión milagrosa del cuerpo de Cristo mientras estaba en la tumba. Destacan que la imagen se asemeja a un negativo que sería imposible de crear para los falsificadores medievales y que las manchas de sangre en la tela coinciden con las heridas descritas en la Biblia. Número 16. La barca de Galilea, también conocida como la barca de Jesús, es una antigua embarcación de pesca del primer siglo descubierta en 1986 en la costa noroeste del Mar de Galilea, en Israel.
Las dimensiones de sus restos son de 8,2 metros de longitud y 2,3 metros de ancho. Apareció por primera vez durante una sequía que causó el retroceso de las aguas marinas. Construida con diversos tipos de madera, incluyendo tablones de cedro y árboles típicos de Galilea, esta barca fue utilizada para la pesca. El descubrimiento se considera arqueológicamente extraordinario y ha generado gran interés, especialmente entre los cristianos, quienes la asocian con Jesús y sus discípulos. El Centro de Antigüedades Comunales de Israel afirma que la barca de Galilea se conserva cuidadosamente en el lugar exacto donde fue descubierta. Según diversas pruebas de datación por carbono y artefactos encontrados en las cercanías, se cree que esta barca de pesca fue utilizada durante la época de Jesús. Algunos incluso han sugerido que podría haber sido usada por Jesús o sus discípulos. La barca también está vinculada a la famosa historia de Jesús que calma la tormenta en el mar de Galilea. Número 15. Según una teoría, es posible que estos dos clavos antiguos de crucifixión hayan sido utilizados en la crucifixión de Jesús. Los clavos de crucifixión fueron descubiertos por separado, uno en la década de 1990 en Jerusalén y el otro en la década de 1970. Han sido objeto de muchas controversias y especulaciones, con algunos expertos sugiriendo que podrían haber sido utilizados en una crucifixión, mientras que otros permanecen escépticos. Sin embargo, este no fue el único caso en el que se encontraron clavos de crucifixión. Estos dos clavos romanos de hierro corroído fueron descubiertos junto a una caja sin marcar entregada a la Universidad de Tel Aviv. Se sugiere que provienen de la tumba del sumo sacerdote judío Caifás, quien presidió el juicio de Jesús. Lo intrigante es que estos clavos de crucifixión, encontrados en la tumba de Caifás, tienen las mismas propiedades químicas que las cajas de huesos de allí, que también contienen un moho único encontrado solo en ese lugar. Además, otros clavos de crucifixión encontrados en Jerusalén fueron descubiertos cerca de un cementerio que se cree que data de la época de Jesús. Número 14. El camino a Emaús es significativo en la tradición cristiana, donde se relata la historia de los dos discípulos después de la resurrección. Sin embargo, la ubicación exacta ha sido tema de debate entre investigadores y arqueólogos. Una posible ubicación asociada con Emaús es Nicópolis, que se encuentra a 16 km al oeste de Jerusalén. Se cree que esta es la ubicación mencionada como el lugar de Elefantquilía según Lucas. Inicialmente, los discípulos no lo reconocieron, pero durante su viaje les explicó las Escrituras y reveló su identidad al partir el pan con ellos. La identificación de Nicópolis como el Emaús bíblico se basa en fuentes históricas y pruebas arqueológicas. Eusebio, un historiador cristiano del siglo IV, menciona en sus escritos que Nicópolis es un lugar del Emaús bíblico en el Monte de las Olivas del siglo V. También se menciona una iglesia en Nicópolis donde se cree que Jesús estuvo junto a los discípulos. Excavaciones y estudios arqueológicos realizados en los alrededores de Emaús proporcionan apoyo adicional para identificarlo como el Emaús bíblico. Se han encontrado descubrimientos de iglesias bizantinas, inscripciones, tumbas antiguas y ruinas romanas en la zona. Número 13. Los evangelios del Nuevo Testamento, incluyendo los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son considerados fuentes importantes de información. Estos textos tienen tanto valor religioso como histórico y son estudiados por investigadores para evaluar su fiabilidad histórica. Los evangelios ofrecen diversas perspectivas sobre la vida, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Cada evangelio tiene un estilo, un enfoque y un público objetivo propios. Por ejemplo, el Evangelio según Mateo destaca el cumplimiento por parte de Jesús de las profecías del Antiguo Testamento y su papel como Mesías. Marcos se centra en la acción y presenta a Jesús como un siervo que sufre. Lucas ofrece una narrativa detallada y cronológica de la vida de Jesús, mientras que Juan enfatiza la divinidad de Jesús y sus milagros. Los investigadores analizan varios factores para evaluar la fiabilidad histórica de los evangelios, como la coherencia interna, la confirmación externa, el contexto cultural e histórico, así como la presencia de relatos de testigos presenciales. Además, se realiza una comparación con otras fuentes históricas y descubrimientos arqueológicos para obtener una comprensión más profunda de los eventos descritos. Número 12. Magdala es un sitio arqueológico en Israel considerado como el lugar de nacimiento de María Magdalena. Fue un pueblo de pescadores próspero en la costa del mar de Galilea durante la época helenística. Sus calles estaban pavimentadas con piedras
y contaba con una fábrica de salazón en el primer siglo. Sin embargo, el pueblo entró en declive a lo largo de los siglos debido a conflictos religiosos. En 2009, una fundación católica de España tuvo la visión de revitalizar el área como un centro espiritual en el antiguo lugar de Magdala. La zona fue excavada, lo que llevó a descubrimientos significativos. Uno de los hallazgos más notables fue una sinagoga del primer siglo, una de las 7 sinagogas de esa época, que contenía monedas que datan del año 563 después de Cristo, incluida una moneda con la imagen de Jesús. Magdala también es conocida por sus espectaculares mosaicos que muestran la influencia greco-romana en la región de la Galilea. Las excavaciones revelaron la piedra de Magdala, una piedra tallada que se presume representa la representación más antigua del Templo de Jerusalén. Magdala es reconocida en los textos cristianos desde el siglo VI después de Cristo como el lugar de nacimiento de María Magdalena y también se menciona en relatos de la historia cristiana desde los siglos VIII al X, que describen una iglesia y una casa asociadas con María Magdalena. Número 11. Arqueólogos israelíes han hecho un descubrimiento intrigante, un sello antiguo de 2700 años de antigüedad con la inscripción de la palabra Belén. Este artefacto se considera la mención más antigua de Belén fuera de los textos bíblicos. El sello fue encontrado en Jerusalén y proporciona evidencia convincente de que Belén no solo fue una ciudad bíblica legendaria, sino también un próspero centro comercial vinculado a la ruta de las especias. Esto arroja nueva luz sobre los orígenes de la ciudad y confirma la existencia de un próspero centro comercial en la época del Templo, varios siglos antes del nacimiento de Jesús. El sello, con un diámetro de 1,5 cm y hecho de arcilla, probablemente se utilizó para sellar documentos administrativos y fiscales. Fue encontrado junto a cerámica de la misma época, lo que refuerza aún más su antigüedad. La inscripción en el sello está escrita en el antiguo alfabeto hebreo, lo que aumenta su valor histórico. Este descubrimiento es notable ya que representa la referencia más antigua conocida de Belén, reconocido como el lugar de nacimiento de Jesús, y tiene una profunda significación religiosa para los cristianos. La Iglesia de la Natividad en Belén, junto con el Camino de Peregrinación, es reconocida por la UNESCO como un sitio cultural e histórico significativo asociado con el nacimiento de Jesús. Número 8. El sudario de Oviedo, también conocido como la sábana santa de Oviedo, es un objeto sagrado que algunos creen está asociado con Jesucristo y se considera evidencia de su existencia. Se trata de un trozo de tela que mide aproximadamente 80 por 50 cm y se afirma que fue utilizado para cubrir y limpiar el rostro de Jesús después de la crucifixión. Su historia se remonta al siglo VII, cuando fue llevado a Palestina desde España para protegerlo de la destrucción durante una invasión en el siglo XI. Actualmente se conserva en la Catedral de Oviedo. Las manchas en la tela indican que ésta se colocó sobre el rostro de una persona crucificada, cuyo cuerpo sufrió asfixia. Las manchas son una mezcla de sangre y líquidos y contienen polen de regiones como Palestina, Oviedo, el norte de África y Jerusalén. Al igual que el sudario de Turín, el sudario de Oviedo contiene sangre del mismo grupo sanguíneo, grupo AB. Además, al comparar las manchas entre sí, hay una similitud significativa entre las manchas y la barba facial. Este objeto sagrado es de gran interés y ha sido objeto de estudio e investigación a lo largo de los años. Número 7. La inscripción de Nazaret es una tabla de mármol con inscripciones en griego descubierta en un lugar desconocido y adquirida por la Biblioteca Nacional de París en 1925. Sin embargo, la origen y la fecha exacta de las inscripciones son inciertas. La inscripción en sí data del primer siglo después de Cristo y está escrita en griego, atribuida al emperador romano Claudio, quien gobernó del año 41 al 54 después de Cristo. La inscripción, formada por 19 líneas, se refiere a una ley romana relacionada con la perturbación de tumbas y la pena por tales acciones. El texto de la inscripción está deteriorado en algunas partes y algunas secciones son difíciles de interpretar. En general, se interpreta como un acto de Claudio que advierte contra la perturbación de tumbas y lugares de enterramiento. La conexión entre la inscripción de Nazaret y la existencia de la ciudad de Nazaret se basa en la mención del nombre Nazaret en la inscripción misma. Algunos investigadores han sugerido una posible relación entre la inscripción de Nazaret y la tumba vacía de Jesús, según se menciona en el Nuevo Testamento. Número 6. Se descubrió una antigua Biblia de 1000 años que contiene una imagen de Jesús.
Esta Biblia fue encontrada en la ciudad de Tokat, en el centro de Turquía, en 2015 durante una operación para prevenir el contrabando de artefactos valiosos fuera del país. Se desconoce su origen y la cubierta está deteriorada, pero en su interior contiene imágenes hechas de láminas de oro que se presume representan a Jesucristo. Además de la imagen de Jesús, la Biblia incluye imágenes que se dice representan a María, la madre de Jesús, y una cruz. El texto dentro de la Biblia está escrito en antiguo asirio, lo que agrega un valor lingüístico e histórico al artefacto, ya que esta lengua fue ampliamente utilizada en diversas regiones durante la Edad Media. El descubrimiento de esta antigua Biblia ha despertado el interés de los investigadores, ya que puede proporcionar información valiosa sobre el desarrollo del cristianismo a lo largo de los siglos. En las páginas de la Biblia se pueden encontrar imágenes a color, ilustraciones, así como otras reliquias como joyas y monedas antiguas. Número 5. El estanque de Betesda es un sitio arqueológico en Jerusalén mencionado en el Evangelio de Juan en la Biblia. Según los relatos bíblicos, este fue el lugar donde Jesús realizó un milagro de curación. El estanque es descrito como un estanque con 5 pórticos y se creía que tenía poderes curativos. Los arqueólogos excavaron el estanque a finales del siglo XIX y descubrieron un estanque rectangular con 2 secciones separadas por un muro. Las excavaciones confirmaron la existencia del estanque con sus características únicas. Se cree que este era un mikvé, un baño ritual judío utilizado para la purificación. Se sugiere que las personas buscaban la curación en el estanque porque se creía que la primera persona en entrar al agua sería sanada de su enfermedad. La ubicación del estanque ha experimentado diversas adiciones y modificaciones a lo largo del tiempo, incluyendo la construcción de capillas y iglesias para conmemorar el lugar donde ocurrió el milagro de Jesús y otros eventos significativos de su vida. Número 4. Un arqueólogo aficionado estadounidense controvertido llamado Ron Wyatt afirma haber descubierto el Arca de la Alianza debajo del lugar de la crucifixión de Jesús en la antigua ciudad de Jerusalén. El Arca de la Alianza es un cofre mencionado en la Biblia que contiene las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Las leyendas alrededor del arca sugieren que posee un poder inmenso y que verla puede tener consecuencias graves. Ron Wyatt afirma que lo descubrió en 1982, alegando que encontró una habitación subterránea durante excavaciones en Jerusalén. Describió la habitación como llena de desechos y varios materiales del primer templo, cubiertos con excrementos de animales, tablones y piedras. Una de las afirmaciones notables de Wyatt fue que encontró la sangre de Cristo en el propiciatorio del arca. El propiciatorio es la tapa del arca y representa el lugar de expiación en la presencia divina. Dijo que observó una sustancia negra seca en el techo de la habitación justo encima del arca y creía que podría ser la sangre de Cristo. Es importante destacar que las afirmaciones de Ron Wyatt son extremadamente controvertidas y no hay evidencia científica o arqueológica que respalde sus descubrimientos. La comunidad científica en su mayoría rechaza estas afirmaciones como carentes de credibilidad. Número 3. La caja de Caifás se refiere a una caja de huesos que se cree que perteneció a Caifás, un sumo sacerdote mencionado en el Nuevo Testamento y asociado con el juicio de Cristo. Los arqueólogos israelíes descubrieron la tumba de la familia de Caifás en una antigua cueva cerca de Jerusalén. Los huesos de la familia se encontraron en cajas ornamentadas y decoradas de manera elaborada, un tipo de caja ceremonial comúnmente utilizado a fines del primer siglo. Una de las cajas, que se cree que pertenece a un pariente de Caifás, estaba decorada con un patrón intrincado de rosetas y llevaba una inscripción que decía «José, hijo de Caifás». Este descubrimiento proporciona evidencia arqueológica que respalda la existencia de este personaje importante del Nuevo Testamento. Además, arroja luz sobre el contexto histórico en el que vivió Jesús y los eventos alrededor de su juicio. Algunos arqueólogos sugieren que estas cajas podrían haber pertenecido al verdadero Caifás mencionado en la Biblia. Número 2. La casa de Pedro en Cafarnaúm es un sitio arqueológico que se cree que perteneció al apóstol Pedro, estrechamente asociado con Jesús. Cafarnaúm, ubicado en la orilla norte del mar de Galilea, fue una ciudad importante durante el tiempo de Jesús y sirvió como base para su ministerio. La creencia en la existencia de la casa de Pedro se basa en excavaciones arqueológicas y evidencia histórica. El sitio fue descubierto por primera vez a fines del siglo XIX y desde entonces ha sido objeto de varias excavaciones. Los restos de una casa se encontraron debajo de una iglesia de la época bizantina,
y se cree que esta fue la casa en la que vivió Pedro. La estructura de la casa consta de varias habitaciones construidas alrededor de un patio central, siguiendo el estilo de las casas de la época de Jesús. Además, se han descubierto ruinas de una sinagoga y de otras estructuras antiguas en el sitio. Estos hallazgos respaldan la idea de que Jesús pudo haber visitado y residido en la casa de Pedro durante sus visitas a Cafarnaúm. Los relatos en el Nuevo Testamento también mencionan a Jesús realizando curaciones desde la casa de Pedro en Cafarnaúm. Número 1. La tumba de Talpiot es una tumba excavada en roca descubierta en el barrio de East Talpiot, en Jerusalén, en 1980, que contiene varios sarcófagos inscritos, entre ellos un sarcófago con la inscripción Jesús, hijo de José y María Magdalena, asociados a la familia de Jesús. Hay especulaciones de que esta podría ser la tumba de Jesús, aunque muchos arqueólogos cuestionan esta afirmación. Otro lugar propuesto como la tumba de Jesús es la tumba del jardín. Este es un lugar de peregrinación cristiano en Jerusalén, considerado por algunos protestantes como la tumba vacía de la resurrección de Jesús. Otros consideran este lugar como simbólico y la opinión sobre su autenticidad varía. La iglesia del Santo Sepulcro es una iglesia construida tradicionalmente en el lugar donde se cree que Jesús fue crucificado, enterrado y resucitó. Se encuentra en Jerusalén y es un importante lugar de peregrinación para los cristianos. La iglesia incluye diversas áreas, como la piedra de la unción, el Santo Sepulcro en sí y la capilla del ángel. La ubicación exacta de los eventos de la sepultura de Jesús sigue siendo objeto de debate entre los investigadores. Cada año, en el Sábado Santo, dentro de la iglesia, tiene lugar una ceremonia conocida como el Milagro del Fuego Sagrado. Según la tradición, una llama divina aparece milagrosamente en la tumba y luego se comparte con los fieles reunidos como un símbolo de la resurrección. ¿Crees en Jesús y qué descubrimiento te sorprendería más? Comenta y dale like al video si quieres ver más contenido que he creado. Haz clic en uno de los videos en pantalla para echar un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.